El siguiente paso es realizar la cubeta individual. Para realizar la cubeta individual, el primer paso, verificaré en boca el fondo de surco. Miraré mi modelo y verificaré por el lado vestibular dónde está mi fondo de surco y lo marcaré. En este caso voy a marcar con azul mi fondo de surco. Me tengo que dar cuenta también de los frenillos vestibulares y acá yo noto un frenillo vestibular. Entonces en mi modelo también tengo que marcar ese frenillo vestibular. Iré por la zona posterior a nivel de la tuberosidad y verificaré si mi modelo también tiene ese reparo y también lo dibujaré. En la zona anterior tengo que ver el frenillo vestibular o el frenillo labial, ¿no? El frenillo labial. Entonces yo veo que acá el frenillo está aproximadamente a 4 milímetros de mi reborde, de mi reborde alveolar, ¿no? A 4 milímetros. Pero hay algunos pacientes que el frenillo está mucho más abajo, dependiendo. Entonces yo tengo que dibujar hasta dónde está mi frenillo. De igual manera la otra zona. La otra zona tengo que verificar cómo está y tengo que ir dibujando en mi modelo. En la zona posterior tiene que ir a nivel del surco anular y por detrás de las fóbulas palatinas. Y ese es mi límite posterior de mi cubeta. Entonces he marcado ese fondo de surco. Recuerden que es el fondo de surco funcional. ¿Cómo se logra ese fondo de surco funcional? Jalando los carrillos, jalando el labio, jalando los carrillos. No es el fondo de surco pasivo, sino es el fondo de surco funcional, el que nosotros jalamos. Luego voy a marcar con rojo a 2 milímetros de ese fondo de surco que he marcado. Entonces, marco a 2 milímetros. Y en la zona posterior continúa esa línea, la línea azul que hemos marcado, es la misma línea. O sea, esa sí no varía, pero sí por vestibular. Por vestibular, esa línea tiene que estar a 2 milímetros del fondo de surco funcional. ¿Se dan cuenta? Acá tengo una línea azul y una línea roja. Esa línea roja va a ser mi límite de mi cubeta individual que voy a realizar. ¿Qué más voy a hacer en ese modelo? Voy a colocar o voy a marcar las zonas de alivio. Esas zonas de alivio son importantes. ¿Por qué? Porque son zonas donde hay paquetes vasculares nerviosos que en el momento de que tomemos impresión o que el paciente vaya a tener su prótesis van a ser zonas de presión. Entonces lo que yo quiero es que esas zonas no sean presionadas. ¿Qué zonas tenemos que aliviar? Primero la papila incisiva. Si tuviera arrugas, como en este caso tiene arrugas prominentes, entonces también las voy a tener que aliviar, las marco con rojo y las tengo que aliviar. Si tuviera en este caso, acá por ejemplo tengo el rafe medio, o tuviera un torus, también lo tengo que aliviar. Las tuberosidades también se alivian. Y toda la zona vestibular en el maxilar superior. ¿Por qué? Porque esa zona es la que más se reabsorbe. La tabla vestibular es la que más se reabsorbe. Por eso que esa zona la vamos a aliviar. En el maxilar inferior es el mismo proceso. Entonces tenemos que ver en boca cómo está nuestro fondo de surco. Tenemos que jalar. Recuerden que no es solamente verlo, sino que hay que jalar, ¿no? Jalamos y vemos y marcamos, no se olviden, ese fondo con azul. En la parte posterior tiene que ir por detrás de la papila piriforme. Y en la parte lingual, para la parte lingual tengo que jalar y decirle al paciente que saque la lengua. Entonces el paciente, jalamos los carrillos y le decimos que jala la lengua, saque la lengua. En el momento que saca la lengua, si yo voy a trabajar el lado, en este caso izquierdo, yo jalo la lengua para mi lado derecho y verifico dónde es el fondo de surco. Y marco. Importante también es tener en cuenta el frenillo lingual, porque este frenillo es muy poderoso. Si yo no lo dibujo y mi cubeta está sobreextendida, ese frenillo va a hacer que la prótesis se salga cada ratito. Entonces tenemos que evitar sobreextendernos en el frenillo. En este caso del reborde está más o menos a 2 milímetros, entonces yo tengo que marcar mi fondo de surco o lingual, ¿no? O mi piso de boca. Bien, entonces he marcado en todo mi modelo
el fondo de surco funcional tanto por vestibular como por lingual. Ahora me toca con el rojo a 2 milímetros de toda esa zona por vestibular. Todo por vestibular tiene que estar a 2 milímetros. En la zona posterior sigue en la misma línea azul. Y la parte lingual a 2 milímetros también, ¿no? A 2 milímetros de ese fondo de surco o piso de boca lingual. Como ustedes se dan cuenta, hay una línea azul y una línea roja. ¿Qué más voy a hacer? Marco mi cima de reborde. Encima del borde. Y todo lingual, la parte lingual, voy a aliviarla. Porque el maxilar inferior se reabsorbe a expensas de la tabla lingual, a diferencia del maxilar superior que es a expensas de la tabla vestibular. También la papila piriforme la voy a aliviar. Bien, ahora entonces me toca aliviar esas zonas. Para aliviar esas zonas vamos a tener que utilizar mechero, nuestra cera base, nuestra espátula de cera. Colocamos cera en nuestra espátula, calentamos y en este caso vamos a colocar cera derretida en la zona lingual. Estoy realizando el alivio de la zona. Bien, ahora ya hemos aliviado, miren el maxilar superior, las zonas de las arrugas, el rafe medio, la papila incisiva, por vestibular hasta a 2 milímetros del fondo de surco, todo vestibular, a nivel del frenillo también he aliviado, y toda esa zona a nivel de tuberosidad también. Bien, eso ya está aliviado, el maxilar superior, y en el maxilar inferior es a nivel lingual. Si se dan cuenta, la parte lingual hemos aliviado, no es hasta el fondo de surco, solo a 2 milímetros del fondo de surco o piso de boca, papila incisiva, papila piriforme en ambos lados. Y si hubiera, como en este caso, una zona retentiva por vestibular, como es este caso, hay una zona retentiva, también la aliviamos porque ahí va a entrar el acrílico. Si no la aliviamos, en el momento que quitemos la cubeta, va a romper el yeso. Bien, entonces ahora, el siguiente paso ahora va a ser colocarle aislante de acrílico en toda la superficie, por lo menos 2 capas. Aquí tengo mi aislante de acrílico y también mi pincel. Voy a colocar mi aislante de acrílico en el maxilar superior, en el modelo del maxilar superior, y con mi pincel voy a esparcirlo por todo mi modelo. De igual manera voy a hacer en el maxilar inferior. Y espero que seque este aislante. Nos vemos entonces ahora, después de 2 minutos o 3 minutos que ya se seque el aislante. Confección de cubetas individuales. Para la confección de cubetas individuales vamos a tener que tener 2 platinas de vidrio, 4 monedas de la misma denominación, el aislante de acrílico, el acrílico de curado rápido, bisturí y espátulas de cera o de lecrón. Los que deseen también pueden tener estas láminas de acrílico que son de fotocurado, que es mucho mejor trabajar para lo que es la confección de la cubeta individual. Y obviamente tienen que tener sus modelos, tienen que aliviar tanto el maxilar superior como el maxilar inferior. Ya les hemos indicado por qué cada zona debe ser aliviada. Bien, iniciaremos entonces cómo se realiza esta cubeta individual. Primer paso, envaselinar su platina de vidrio. Segundo paso, preparar el acrílico de curado rápido en la cantidad necesaria para hacer la cubeta, dependiendo también de su maxilar. Y esperamos el tiempo para que esto se pase por los momentos, ¿no? Filamentoso, arenoso, etc. Esperamos. Recuerden que vamos a trabajar tanto la cubeta como el mango también. ¿Para qué se colocan las monedas? Las monedas aproximadamente tienen 2 milímetros de grosor. Necesitamos que la cubeta también tenga esos milímetros de grosor. Entonces colocamos las monedas y luego encima vamos a colocar la otra platina.
Al apretar nos va a quedar una lámina de acrílico de un solo grosor. Las láminas de acrílico de fotocurado son estas. Si ustedes se dan cuenta, ya vienen listas con el grosor adecuado para colocar en el tipodón. Solamente es cuestión de acomodar y adaptar. Y luego se corta y luego se lleva a una lámpara de luz. Miren, he colocado ya el acrílico dentro y como tengo las dos platinas, lo que hago es apretar. La ventaja de apretar, o en este caso las 4 monedas, es que me va a salir esa lámina de un solo grosor. Miren, y esa lámina la voy a colocar en mi modelo. La voy a acomodar, la acomodo y luego con nuestro bisturí vamos a cortar hasta en la parte posterior, como les dije, por detrás de la tuberosidad, y en la parte vestibular por debajo del fondo de surco funcional a 2 milímetros. Con lo que me ha quedado, voy a hacer mi manguito. Y con eso voy a hacer mis 2 manguitos. Puedo utilizar mi tijera. Bien, tengo mis 2 mangos para el maxilar superior y maxilar inferior, y sobre todo a nivel de la zona de frenillos. Voy a cortar, porque muchos de ustedes no van a tener de repente su micromotor. Entonces esa zona tenemos que hacerla bien el recorte, ¿ya? Para que no tengamos que utilizar un micromotor. Miren, tiene que estar a 2 milímetros del fondo de surco. No tiene que ir hasta el fondo del surco. ¿Por qué? Porque esos 2 milímetros son para el espacio de la godiva verde, ¿ya? Para hacer el sellado periférico. Miren, acá en la parte anterior, voy a prender la luz. Miren, en la parte anterior, miren, el acrílico se está yendo hasta acá arriba. Entonces voy a bajar un poquito la luz, por favor. Miren, y lo que voy a hacer es cortar, ¿no? Voy a cortar a ese nivel antes que endurezca, ¿no? Si ustedes tienen un bisturí nuevo, mejor, ¿no? Acá también, miren, acá el frenillo justo está, miren, a nivel del frenillo. Tiene que estar a 2 milímetros del frenillo, porque esa zona lo va a copiar la godiva verde, ¿ya? Entonces tenemos que verificar. A nivel posterior también tenemos que los excesos cortarlos. Miren, a este nivel está el frenillo ya cortado. A este nivel el otro frenillo lateral o vestibular también está recortado. La cubeta no está yendo hasta el fondo de surco, sino a 2 milímetros de ese fondo de surco. Y ahí lo tenemos, ¿ya? Hay que esperar nomás que endurezca. De igual manera voy a trabajar el maxilar inferior. Estas son las láminas Yeti. Estas láminas Yeti ya vienen listas y lo que tenemos que hacer es adosarlas. Una vez que la hemos adosado, simplemente tenemos que recortar los límites de esta cubeta, como yo ya lo estoy haciendo. Miren, este material de acrílico de fotocurado les permite tener la posibilidad de poder manipularlo más tiempo, porque no es como el acrílico de curado rápido, que eso sí tienen que trabajarlo rápido porque si no se endurece y ya no pueden hacerlo. En cambio, este acrílico que es de fotocurado les permite adosarlo y luego después ir recortándolo con tranquilidad sin ese miedo de que se nos pase el tiempo. La cubeta, recuerden que tiene que estar a 2 milímetros del fondo de surco. Ustedes se van a reconocer el fondo de surco porque lo marcaron azul. ¿Ya? Cuando ustedes recortan la cubeta, se tiene que notar esa línea azul. Y si fuera posible todavía, tiene que notarse la línea roja, ¿no? Aparte de ello, también tienen que tener cuidado a nivel del piso de boca, a nivel lingual, porque este frenillo es muy, pero muy
muy fuerte. Si nosotros nos sobreextendemos en la cubeta, la impresión también va a salir sobreextendida. Y en el momento que el paciente hable o converse o saca la lengua o cualquier movimiento, va a botar la prótesis. Va a botarla la prótesis. ¿Por qué? Porque la va a empujar. Entonces necesitamos que esta cubeta también esté a 2 milímetros del fondo de piso de boca. Pero ojo que es el fondo funcional, no el fondo pasivo. Muy bien, entonces así ya hemos trabajado esta cubeta, pero esta todavía no ha endurecido o no se ha polimerizado, ¿no? Esta máquina es mi máquina de luz, de fotocurado. En esta máquina voy a colocar mi cubeta inferior. La voy a colocar, miren, y luego la voy a prender. Y ya está fotopolimerizando y lo único que pase los 2 minutos y ya saco y ya está fotopolimerizado.